¿Crees que hay golpes de Estado? Bueno, acaba de haber en Bolivia, En 2019, maestro. hace menos de 2 años, Sí, señor. y estuvo feo, Sí, señor. pero ya cambiaron las cosas. ¿Y quién va a hablarnos de eso? Para hablar de este asunto tenemos ni más ni menos que a un personaje de altísimo nivel que es Juan Ramón Quintana. Es un militar político boliviano, estudió sociología, fue ministro de la presidencia de Bolivia en 3 ocasiones. Es uno de los personajes más relevantes del MAS, del Movimiento al Socialismo, y fue formado en la Escuela de las Américas, es experto en tareas de contrainteligencia y es uno de los pocos latinoamericanos que se han enfrentado en serio a la DEA norteamericana. Oye, qué invitadazo. Muchísimo gusto, señor Quintana. Pues qué impresionante currículum. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Un placer saludarlos y también a Antonio y José. Un verdadero honor formar parte de su programa. Y solamente faltaba una pequeña línea biográfica que debiera decir el personaje más perseguido y más odiado por las agencias de seguridad de Estados Unidos. Nada más. Nada más. Como pie de página. Lo cual, pues, la verdad ahora sí que es una prenda de honor. Mira, Sí. Juan Ramón, mira, queremos hablar un poquito de lo que ha sido la DEA. Evo Morales en algún momento dado dijo que la DEA no combate al narco, que lo controla con fines políticos. Y hace poco, cuando se dio el caso del general Cienfuegos aquí en México, Evo Morales publicó un tuit en el que básicamente plantea que para la CIA y la DEA, la denominada guerra de las drogas es una excusa para atacar gobiernos progresistas y antiimperialistas, y que es una pantalla para encubrir sus intereses geopolíticos, y decía que el caso denunciado por México así lo demuestra. ¿Es correcto esto? Sí, es absolutamente correcto, Rafael. En el caso de Bolivia es un caso muy evidente acerca de lo que ha significado la injerencia norteamericana política boliviana y la injerencia como un instrumento de dominación. En general, en los países de América Latina, los países de América Latina son como yo diría como los campos de batalla de las agencias de seguridad de los Estados Unidos que se disputan éxitos pírricos, pero que en definitiva, además de cumplir sus tareas de ejercer dominio sobre político, militar, económico sobre nuestros países, se dedican esencialmente a legitimarse como instituciones, tanto la CIA como la DEA. La CIA es, tú sabes, una agencia que fue creada a fines de la década del 40, que tuvo su estreno con el golpe de Estado con el presidente Jacobo Arbenz en 1944, y de ahí para adelante la CIA no ha parado de gestar golpes de Estado en América Latina, operaciones encubiertas, incluso existen testimonios de que la CIA ha promovido asesinatos, operaciones políticas para destruir gobiernos en América Latina. Lo propio ha hecho desde la perspectiva de la lucha contra el narcotráfico la DEA, que ha sido una institución creada en el 75 con el gobierno de Nixon, y que estas instituciones operan muchas veces de manera bastante coordinada, pero otras veces operan de manera descoordinada, todo en dependencia de los pesos y contrapesos que tienen sus directores en los mismos Estados Unidos. Muchas veces la política interna de los Estados Unidos genera efectos colaterales, efectos perversos con estas agencias en nuestros países a partir de la disputa, ¿no es cierto?, de recursos, de la disputa de éxitos, de la disputa de resultados, ¿no? Desde esa perspectiva, nuestros países se convierten en los chivos expiatorios de estas instituciones. Necesitan
venderle al público norteamericano resultados a partir de los presupuestos astronómicos que tienen estas instituciones. Unas veces la CIA ofrece como chivo expiatorio o intenta ofrecer como chivo expiatorio a un gobierno aparentemente de izquierda, antiimperialista. Otras veces la DEA ofrece gobierno, el de Noriega, por ejemplo, para tratar de justificar su gran eficacia cuando Noriega fue prácticamente parte de la DEA. Entonces, hay una historia muy truculenta, una historia muy siniestra de estas instituciones en relación a nuestros países. En el caso de Bolivia, más específicamente en el caso de Bolivia, ciertamente la DEA ha tenido un patrón de conducta que yo creo que es muy parecido a los patrones de conducta de la DEA en América Latina. Y primero, cuando se instala la DEA en nuestros países, en Bolivia se instaló en la década de los 70, fines de los 70, principios de los 80, tienen un patrón de intervención y es el escándalo político. El escándalo que usa la DEA para fines políticos, a pesar de que disponen de una cuantiosa cantidad de información sobre redes de narcotráfico, lamentablemente tienen la capacidad de utilizar la información para que en lugar de dar golpes al narcotráfico, se encargan de dar golpes políticos contra el gobierno, ya por distintas razones, ya sea porque no coordinan con ellos, no se subordinan plenamente a ellos, no obedecen sus instrucciones, o porque tienen que hacer ajustes a la política de la DEA en nuestros países. De tal suerte que en algunos casos se podría decir que más que gobiernos democráticos en América Latina, como el caso de Bolivia, hasta el año 2005, nosotros teníamos gobiernos de la DEA, no eran gobiernos democráticos, porque sus agentes, la institución de la DEA, junto con la NAS es la entidad administrativa financiera de la DEA, los dos brazos de la lucha contra el narcotráfico, penetran todas las instituciones estatales. En Bolivia penetraron todo. Primero, que gobernaban la policía, eran los amos absolutos de la Policía Nacional, primero. Segundo, eran los amos absolutos del Poder Judicial. Tercero, eran los amos absolutos del sistema político. Cualquier ciudadano que pretendía postularse para diputado o para senador tenía que pasar por el filtro de la DEA, es decir, la DEA calificaba la conducta moral o política de un ciudadano boliviano, es decir, fíjate las dimensiones que alcanzó la injerencia. Intervenían, estaban presentes, eran dueños absolutos de la unidad de investigación financiera de este país, que depende del Ministerio de Economía. Estaban cerca de las oficinas del Banco Central, obviamente gobernaban a las Fuerzas Armadas, es decir, no había, queridos compañeros, un solo espacio, un solo milímetro del territorio nacional de las instituciones públicas que no sea controlado o por la DEA o por la CIA, y en última instancia estaba el denominador común de USAID. Entonces, este era un país intervenido. Hay investigaciones acerca de Bolivia, de que Bolivia no era necesariamente una república, sino era un proyectorado o un protectorado, era una colonia, y era verdad, no te exagero. Era tal el grado de sometimiento, de domesticación de las autoridades públicas, te digo, desde la década de los 70 en adelante, que el estornudo de cualquier funcionario de la DEA producía neumonía en el gobierno nacional. Dato terrorífico, y que nunca había yo escuchado, de hasta dónde llegaba la infiltración de la DEA y de otras agencias estadounidenses en Bolivia antes de que gobernara la izquierda ahí, antes de la llegada de Evo Morales. Y lo primero que uno se pregunta es, entonces, ¿aquí cómo era? ¿Hasta dónde estaba metida la CIA y la DEA
o están, ¿no? Están todavía. Y la puerta de entrada, digo, ya estaban, pero la gran puerta de entrada fue el Plan Mérida, la iniciativa Mérida, con Calderón. Pero, oiga, señor Quintana, entonces uno se pregunta, claro que la DEA no existe para combatir el narcotráfico, existe para otra cosa. Por eso tienen esos presupuestos enormes, porque por un lado tienen que hacer como que operan contra el narcotráfico, pero en realidad llevan a cabo otro tipo de operaciones. Entonces, por eso tienen ese gasto enorme. Pero sí se puede decir abiertamente que la DEA no combate al narcotráfico, sino más bien lo controla, porque sabemos que la droga llega a Estados Unidos como si fuera aire, ¿no? Bueno, en realidad eso es lo que ocurre de manera permanente. Yo te puedo dar simplemente 3 datos muy objetivos de lo que ocurrió en Bolivia acerca, por ejemplo, del control del espacio aéreo. El espacio aéreo también forma parte del control de la DEA, ni se te ocurra que la DEA no esté ahí, porque además controla Asana, es decir, todo el espacio aéreo. Y fíjate, con el control aéreo de la DEA, en Bolivia, durante todo el tiempo que le señalé, se han producido una serie de incidentes, de hechos que han comprometido justamente el control del espacio aéreo. El año 95 se detuvo a un cargamento a un avión con un cargamento de más de 1 tonelada, simplemente por una casualidad. El 85, en 1994, 4 toneladas saliendo del aeropuerto, imagínate, 4 toneladas saliendo del aeropuerto del Alto, y que fue interceptado en Lima, pero no por las bondades, ¿no es cierto?, tecnológicas de la DEA, sino por un accidente, simplemente por una casualidad que se les cruzó. Y fíjate el último datito. El último dato ocurrió el año pasado, durante la dictadura de Yanine Áñez en Bolivia. Un narcojet, es decir, un jet despegó de un aeropuerto del oriente de Bolivia, no sé con cuánta cantidad de droga, hacia México precisamente, ¿no es cierto?, cuando todo este espacio territorial está controlado. Obviamente nosotros sí lo expulsamos a la DEA el 2008, pero quedaron los discípulos, y los discípulos son los policías, son los militares, son los agentes antidroga, etcétera, etcétera. En 3 episodios que te permiten, ¿no es cierto?, verificar que efectivamente no luchan contra el narcotráfico. De hecho, el episodio más terrible fue Huanchaca. Portaban por mes más o menos entre 2 y 3 toneladas de droga desde Bolivia hacia Centroamérica. Si ustedes recuerdan la operación Irán-Contras, ¿no es cierto?, con el coronel Oliver North, etcétera, etcétera, el gran lavado de dinero para entregar armas a la contra nicaragüense. Fíjense, solamente sigan esa ruta, sigan la ruta del narcotráfico, sigan la ruta del dinero, y van a encontrar a la DEA en algún lugar, ¿no es cierto?, a salto de mata. Pero no lo digo solamente yo, lo dicen los ex agentes de la DEA, que de manera valiente escriben sus memorias. Es el caso de Michael Levine. En el año 1994 publicó un libro justamente en el que denunciaba esta disputa entre la CIA y la DEA en Bolivia, que dio lugar al golpe de Estado en 1980 para que un general, Luis García Meza, se hiciera cargo del poder para que una gran parte de las Fuerzas Armadas prácticamente se involucraran en el narcotráfico. Fue el gobierno de un narcogeneral, ¿no es cierto?, como consecuencia de esta disputa tan terrible entre 2 agencias en nombre de la lucha contra el comunismo. Ni lucharon contra el comunismo, porque no había comunismo en Bolivia. Habían 25 compatriotas afiliados al Partido Comunista que estaba en vías de extinción, ¿no es cierto? No había comunismo en Bolivia, pero la lucha contra el comunismo le servía a la CIA como le servía a la DEA para la intervención. Y luego el narcotráfico nunca estuvo en su mejor época, justamente en la década de los 80, de los 90 y principios de los 2000. Prácticamente las actividades de narcotráfico estaban como Pedro por su casa. Cuando nosotros expulsamos
a la DEA el año 2008, recién empezó la verdadera lucha contra el narcotráfico, porque implantamos el modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico sin la DEA, es decir, con recursos del Tesoro General de los bolivianos, sin violación a los derechos humanos, con incautaciones históricas, con operativos históricos, con un grado de eficiencia tan extraordinaria, ¿no es cierto?, que podría sonrojar a cualquier director de la DEA de los últimos 30 años. Y eso te lleva a esta conclusión, a la conclusión de Evo, de que efectivamente la DEA en Bolivia no estaba interesada en luchar contra el narcotráfico, sino en hacer operaciones políticas que le sean de utilidad, utilizando al país como un chivo expiatorio. Esta es la historia en Bolivia, e imagino que es la misma historia en el Perú. Ya no voy a hablar de Colombia, queridos compañeros. Colombia ha aumentado 3 veces la superficie cultivada de hoja de coca, exporta más cocaína que nunca, incluso a través del espacio aéreo, submarinos, etcétera, etcétera, con 7 bases militares de los Estados Unidos en Colombia, con el mayor presupuesto militar de la cooperación a través de USAID, de la DEA, de la CIA y de otras agencias, y resulta, ¿no es cierto?, que es el país que tiene más fracasos en la lucha contra el narcotráfico. Y Bolivia no tiene ni cooperación con la DEA, ni recursos económicos, ni asistencia técnica, y es el país más exitoso en la lucha contra las drogas. Saquen sus conclusiones. Juan Ramón Quintana le habla a José Hernández. Pues ya le iba a preguntar, pero creo que ya medio contestó la pregunta que le iba a hacer. Frente a este control tan ominoso, ustedes decidieron expulsar a la DEA. ¿Cómo se dio esta decisión y qué repercusiones hubo? Nosotros tomamos la decisión de expulsar a la DEA por varias razones, pero las más importantes, la primera, porque efectivamente los pillamos infraganti con sus agentes haciendo operaciones políticas, incentivando el golpe de Estado en la ciudad de Santa Cruz, en un proyecto golpista contra un gobierno legítimamente elegido, contra el presidente Evo Morales. No tenían ninguna atribución para intervenir políticamente, eran articuladores políticos del golpe. Segundo, los expulsamos porque definitivamente habíamos constatado, verificado entre el año 2006 y el año 2008 que sus labores de apoyo, de asistencia técnica eran un puro simulacro químicamente puro. Y tercero, que además de que no operaban en el campo para el que de alguna manera se habían firmado los convenios y los acuerdos entre Estados Unidos y Bolivia, además los señores estaban ocupados en hacer operaciones subversivas, operaciones encubiertas, para echarnos lodo en la cara diciendo que el gobierno de Evo Morales era un gobierno que no luchaba contra el narcotráfico. Por lo tanto, las razones sobraban para expulsarlos. Y después de la expulsión, Bolivia se convirtió en un país certificado por Naciones Unidas, por la UNODC de Naciones Unidas, como el país que más erradicación de hojas de coca tuvo en América del Sur, como el país que mejor rendimiento en la lucha contra el narcotráfico, sin violación de derechos humanos, con cooperación técnica de la Unión Europea. Nosotros no dijimos nunca que no deseábamos otra cooperación que no sea la DEA. Bienvenida cualquier cooperación que se someta plenamente a la soberanía nacional, a las autoridades estatales, porque ellos simplemente eran invitados a que hicieran su trabajo, y ni siquiera hicieron su trabajo y además transgredieron el estatuto de la invitación. Mira, Juan Ramón habló, entre otras cosas, de cómo la CIA y la DEA utilizan los escándalos políticos para sus operaciones, y que esos son parte de sus operaciones. Hay un caso en México que es muy fuerte, que es emblemático para la DEA incluso, que es el asesinato de Kiki Camarena en 1985 a manos del cártel de Guadalajara. Ese asesinato llevó a la captura y a la cárcel de un capo muy importante que es Rafael Caro Quintero. Bueno, pues resulta que en octubre de 2013, 3 exagentes federales norteamericanos le declararon a Fox News y a Proceso que Kiki Camarena no había sido asesinado por Caro Quintero.
directamente, sino por un tal Félix Ismael Rodríguez, que era un agente de la CIA, y que Félix Ismael Rodríguez lo asesinó porque Kiki Camarena habría descubierto que la CIA estaba metido en el tráfico de drogas con el apoyo de Washington. Ahora, este personaje, Félix Ismael Rodríguez, Juan Ramón, ¿no estuvo también en Bolivia? Por ahí de Pero claro, sí, 1967. sí. Félix Rodríguez tiene una historia siniestra en Bolivia desde 1966 y él estuvo muy cerca del asesinato del Che Guevara el 8 de octubre del año 2000, del año 1967. Félix Rodríguez en esa oportunidad, junto a otros agentes de la CIA, operaron muy de cerca con las fuerzas militares, tanto de Bolivia como de Estados Unidos. No se olviden que para la guerrilla del Che, para enfrentar la guerrilla del Che, Estados Unidos destacó una brigada de fuerzas especiales que había combatido en Vietnam, y entonces tenías por un lado fuerzas especiales militares y por otra parte el brazo de la CIA. Ahí estaba presente Félix Rodríguez, y Félix Rodríguez de alguna manera operaba de manera directa con Washington, y por eso que se produjo un incidente muy confuso respecto no solamente a quién dio la orden de asesinato del Che, sino posteriormente a lo que fue la venta del diario del Che. Estuvo cerca a episodio tan horrible, tan dramático de cuando se le cortó la mano al Che para colocarla en una vasija de vidrio Las dos y manos, de hecho. para que se convirtiera en la prueba más eficiente. Exacto, las dos manos le cortaron. Entonces, estuvo en los episodios más siniestros que uno se puede imaginar, ¿no es cierto? Y lo más terrible, por supuesto, cuando se dio la orden de asesinar al Che. Porque la idea era cortarle la cabeza para demostrar que era el Che a Sí. quien habían matado, pero les pareció un poquito excesivo Qué y frescos. decidieron nada más cortarle las manos. Es que también la tortura y el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, fue particularmente bestial. Sí. Es decir, fue una cosa verdaderamente macabra, siniestra y muy cruel. Y bueno, pues esas palabras se asocian fácilmente con la CIA. Pues sí, porque todo el esquema de torturas que utilizaron las dictaduras y los ejércitos latinoamericanos proviene de los manuales de la CIA, ¿no es cierto? Sí, la hermana menor de la CIA, en términos, digamos, históricos, que es la DEA, en Bolivia replicó con la creación de las casas de seguridad, lo que tú dices. En las casas de seguridad se torturaba aquí en Bolivia. De hecho, la historia de la DEA en Bolivia está íntimamente vinculada a la violación sistemática de derechos humanos. Y la institución operadora de la violación de los derechos humanos era la policía, los agentes de la policía. La policía en realidad operaba como la estructura colonial, ¿no es cierto?, de ocupación colonial en Bolivia. Es decir, el verdadero de la policía en Bolivia era cualquier agente de la DEA. Se llegó a extremos inauditos, por ejemplo, que los agentes de la DEA estaban al mando de los escuadrones aéreos de helicópteros para hacer operativos donde se les antojara. Llegaron al extremo de abusar del poder los agentes de la DEA, que utilizaban helicópteros para irse de cacería e ir a matar, ¿no es cierto?, animalitos en las reservas forestales de Bolivia. Es decir, Bolivia era el santuario, ¿no es cierto?, de sus prácticas discrecionales, abusivas, criminales, porque este era un territorio de nadie, como que de nadie, era de la DEA. Y en el territorio de la DEA se cometían las fechorías más grandes. Nunca lograron capturar peces gordos.
Es decir, eso es lo que menos había hecho la DEA durante toda su historia. Siempre caían los peces, los pescaditos, ¿no? Las sardinitas, pero no de los peces gordos, porque los peces gordos gozaban de la protección de los señores de la DEA, ¿no es cierto?, que operaban en otros niveles. Los grandes operativos de incautación de droga en realidad eran un subproducto del azar, de la casualidad, no de la eficiencia. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de droga que se producía en Bolivia, pero que muy poca cantidad de lo que se producía era efectivamente incautada? El otro dato era dónde iban a parar las toneladas de droga incautada en Bolivia. Nadie sabía. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de secretos, todo ese tipo de operativos encubiertos, de detenciones, estaban bajo el control de la DEA. Los últimos en enterarse, por supuesto, era el presidente de la República, el ministro de Gobierno o las autoridades judiciales, porque jueces, fiscales, policías, políticos, gobierno, el poder ejecutivo, todo estaba bajo el poder de la DEA. De hecho, la presencia de la DEA en términos de cantidad de agentes, de su presencia física, del uso de su tecnología, etcétera, etcétera, era un secreto a voces. Nadie sabía cuántos agentes estaban operando en Bolivia. Cuando los expulsamos, el 2008, septiembre del 2008, estaban reportados 17 agentes en la Cancillería, 17 agentes, el 2008. Y cuando se produjo la expulsión de la DEA, 135 por el aeropuerto internacional. Solamente vean eso, 10 veces más de lo que declaraban oficialmente, 10 veces más. Ese es un dato bastante elocuente, ¿no es cierto?, de su discrecionalidad. Y por supuesto, la presencia de la DEA obedecía al conjunto de chantajes que ejercitaban sobre cada uno de los gobiernos. A cada gobierno le chantajeaban con alguna fórmula, y la fórmula más, yo diría, la fórmula constante fue: vamos a darles cooperación económica en la medida en que la DEA tenga más discrecionalidad. Es decir, a mayor discrecionalidad, mayor cooperación financiera, ¿sí? Y sin embargo, nadie sabía a cuánto equivalía la cooperación económica de los Estados Unidos acá. Por cada $100 que los Estados Unidos decían que cooperaban en Bolivia, 97 se volvían a Estados Unidos a través de pagos de sus agentes, de sus empresas, que entre otras cosas tercerizaban el mantenimiento de los aviones, de los helicópteros, pagaban a los pilotos, habían sobresueldos, etcétera, etcétera. Es decir, habían cifras astronómicas de cooperación económica a Bolivia, ¿no? Y Bolivia seguía en el naufragio absoluto de la pobreza, millones y millones de dólares todos los años para Bolivia. Y sin embargo teníamos más pobres, había una explosión de pobreza. ¿Qué fórmula más extraordinaria que te bombardeen con millones de dólares y al día siguiente aparezcan millones de pobres? ¿No es cierto? Entonces, era una enorme ridiculez, se hacían la burla en la cara de los presidentes. Los escándalos que sembraban los de la DEA era parte del método de ajuste político, ¿no es cierto?, para el disciplinamiento político y para la pérdida de soberanía. A ver, deténgase un segundo ahí, por favor, porque entonces, así con lo que está usted diciendo ahorita, me encaja el tema de la detención del general Cienfuegos, nuestro exsecretario de la Defensa. En eso que usted acaba de decir, es una... Repítalo, por favor, es una manera de ajuste político para presionar al gobierno, ¿no? Exactamente. Mira, ustedes están pasando por el caso del general Cienfuegos. Acá, ese caso del general Cienfuegos, acá lo experimentábamos cada 3 o 4 años. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que obedecían ciegamente a las directrices de la DEA, después de haber fenecido su mandato como comandantes, a los 3 o 4 años estaban encarcelados en algún lugar, los detenían o en Panamá, o en Perú, o etcétera, etcétera.
era parte de este juego, como les digo, de este ajuste político. Es que ellos necesitan, ¿no es cierto?, justificar su presupuesto, su presencia en países como en América Latina o en otros países del mundo. Necesitan justificar, y la mejor manera de justificar es la construcción de estos episodios, ¿no es cierto?, de estos escándalos, de estas detenciones de altísimas autoridades que supuestamente coordinaban con los grandes carteles del narcotráfico y que se habían embolsillado millones de dólares. A la hora de la hora, ¿no es cierto? Esas son construcciones fantasmales, como decía Rafael. Estados Unidos te manda el legajo del general Cienfuegos y parece de una ridiculez espantosa. Eso lo hacían los de la DEA todos los días aquí en Bolivia. Cuando querían tumbarse, mira, cuando querían tumbarse un político, hacían aparecer un informe de pacotilla redactado por el lustrabotas de la esquina para decir que ese político está involucrado en la droga, que se había reunido con un narcotraficante. Es que llegaron al escándalo, ¿no es cierto?, mayúsculo, ¿no?, de plantar pruebas inexistentes. Un dato, mira, dos datitos, un poco para cerrar esto. El primero, yo creo que en la década del 50, la CIA le transfirió a la DEA las técnicas de los escándalos como factores de ajuste político. En Bolivia, para deshacerse de un presidente de la Revolución Nacional que era de izquierda y que era el dirigente de los mineros, que quería ser candidato a la presidencia en 1960, mira, en 1960 le plantaron el argumento de que ese señor, Juan Lechín Oquendo, estaba involucrado con el narcotráfico en 1960. Tecnología químicamente pura de la CIA, que después aprendió con creces la DEA y multiplicó esa metodología para interferir en la política interna. Lo último, no ha habido una personalidad, que yo creo que no existe en Bolivia ni en el mundo, más perseguida, más acusada, más asediada, más incriminada que Evo Morales, ¿no es cierto?, a quien se le acusa de ser un narcotraficante. Nunca probaron nada, jamás lograron probar nada, y sin embargo declararon a Bolivia como un narcoestado, con Evo Morales al mando del narcoestado, y nunca tuvieron ninguna prueba. ¿Por qué? Porque Evo Morales es una personalidad, tiene un liderazgo, ¿no es cierto?, auténtico, antiimperialista, anticapitalista, anticolonial. Había que desaparecerlo a Evo Morales y le hicieron 2 secuestros aéreos a Evo Morales en los últimos 15 años. 2 secuestros morales, 2 secuestros aéreos, intento de magnicidio, 2 golpes de Estado, el segundo que prosperó, el primer golpe de Estado 2007-2008, gestionado por los Washington, operados por USAID, por la DEA, por la CIA. Primer golpe de Estado 2007-2008, fracasó, logramos controlar el golpe de Estado. Las entidades de seguridad, la DEA, la CIA, pasaron a la fase del separatismo en Bolivia, fíjense, a la fase del separatismo, de una aventura desquiciada de querer dividir Bolivia, ¿cierto? No lo lograron, los derrotamos políticamente, estoy hablando de derrotar a las agencias imperiales, y continuamos hasta el año 2019. Entre el año 2016 y 2019, las agencias de inteligencia, la CIA, la DEA, USAID, tercerizaron las operaciones encubiertas que terminaron con darnos el golpe de Estado el año 2019. ¿Sí? Pero desde el año 2006, desde que llegamos al gobierno hasta el 2019, no cesaron en su ataque brutal contra la reputación del presidente Evo Morales, llamándolo dictador, narcotraficante, pedófilo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es Evo Morales? Un dirigente que permitió que este país cambiara su naturaleza de república colonial a Estado plurinacional. Un dirigente que tuvo la valentía de expulsar por primera vez en la historia al embajador de Estados Unidos, a la DEA, a la CIA, a USAID.
enemigo público universal, a escala universal, Evo Morales, imputado de narcotraficante, sin prueba alguna. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Fíjate, Afganistán. Fíjate lo que ha ocurrido en Afganistán después de la intervención de Estados Unidos, después del año 2001. Tiene más producción de amapola que el día antes de la invasión, 7 veces más superficie de amapola un día antes que la intervención. Después de la intervención norteamericana, donde se han gastado 100.000 billones de dólares, ¿no es cierto? 100.000 millones de dólares. Hoy día Afganistán está sufriendo la tragedia de seguir produciendo 7 veces más amapola con la intervención de Estados Unidos. Y ya no hablo más de Colombia o del Perú, que están Juan definitivamente Ramón, también intervenidos. Juan Ramón, al principio de la plática mencionabas que la CIA y la DEA trabajan a veces coordinadas, a veces descoordinadas. En ese sentido, ¿qué tanto se mandan solas? Y también en ese sentido, ¿qué cambio podría haber, si es que hay alguno, con la partida del hombre naranja, Donald Trump, y la llegada del hombre blanco, Joe Biden? Si es que hay alguna diferencia realmente. Mira, sí, yo personalmente, que estoy estudiando la intervención norteamericana en Bolivia en los últimos 100 años, porque hemos producido una colección de 6 volúmenes acerca de la intervención de Estados Unidos en Bolivia, personalmente no creo que haya modificaciones que no sean las formales. Yo creo que el presidente Biden va a recuperar de alguna manera la cortesía norteamericana, sin que eso signifique que los cuchillos dejen de operar en la noche. ¿La Las hipocresía, operaciones dijo, o la cortesía? Cortesía. Ah, la cortesía, yo creo que sí, ¿Qué es la hipocresía? amabilidad norteamericana, la cortesía norteamericana, el buen trato, yo creo que sí, esos gestos corteses con Biden, con el presidente Biden, sí se van a recuperar, por supuesto, la propia presidenta Kamala Harris seguramente le va a dar un toque especial a la política de género del imperio norteamericano. Sí, yo creo que sí, pero no creo que se modifiquen, ¿no es cierto?, las prácticas de hegemonía, de dominación, de intervención, de injerencia, porque la naturaleza del imperio, si uno se apela conceptualmente, es la dominación. Es decir, si hay algo que es inherente al imperialismo norteamericano es la expansión territorial. Ustedes más que nadie saben de eso. Es la expansión territorial, es la justificación de su expansión y del dominio territorial por la vía de la industria militar, del complejo militar industrial, es la justificación de un modelo económico por la vía de la imposición de sus fórmulas del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Es decir, el imperialismo no va a cambiar su naturaleza, lo que cambiarán seguramente son las formas, ¿no es cierto? La manera de gobernar, van a volver a Naciones Unidas de manera respetuosa, van a reconsiderar seguramente sus acuerdos para la política medioambiental, van a ver, sí, pero continúa la guerra contra Venezuela, compañeros, continúa la disputa contra Corea del Norte, continúa la pelea contra Irán. Los presupuestos no se van a modificar. Es imposible que se modifique el presupuesto de la CIA y de la DEA, si no van a tener otro golpe de Estado ahí adentro, ¿no es cierto? Es imposible que se modifique los desarrollos tecnológicos, la inversión y el gasto en el complejo militar industrial. Eso es imposible. ¿Ah? Por lo tanto, nos van a tratar con guante de seda, pero nos estarán dando golpes, ¿no?, con barrotes de acero en la nuca. Eso no va a cambiar, esa política no va a cambiar. La política del primer Roosevelt respecto al segundo Roosevelt cambió muy poco, cambió, ¿no es cierto?, la política del garrote por la política de la buena vecindad. Al final la política de la buena vecindad se la hacía con garrote. Una cuestión, mira, mencionaste el asunto de Afganistán, que sí, yo creo que es emblemático. Estados Unidos invade Afganistán en 2002 y coloca en el poder a un presidente que se llama
Hamid Karzai. Karzai, exactamente. Bueno, y en 2010, según varias fuentes periodísticas y filtraciones, etcétera, resulta que el principal traficante de opio del planeta era precisamente el hermano de Hamid Karzai. Se llamaba Ahmed Wali Karzai. Y resulta que ese señor estaba, entre otras cosas, en la nómina de la CIA y encabezaba un ejército de mercenarios en el sudeste afgano. Entonces, esto, por supuesto, que encuadra perfectamente en todo lo que tú estás planteando, en donde interviene Estados Unidos en la política antidroga, se hace un mercado de drogas muy, digamos, que es muy beneficioso para los traficantes. Y hay una cosa que ha señalado un estudioso norteamericano que es Alfred McCoy, que dice que Estados Unidos es precisamente el país que ha patrocinado a todos los cárteles de la droga después de la Segunda Guerra Mundial. Él los alienta y él los apaga y utiliza ese dinero básicamente para financiar las operaciones más sucias del Departamento de Estado norteamericano. ¿Tú crees que eso también se refleja en América Latina, en nuestros países? Es que, Rafael, lo que ocurre es que la estrategia de la lucha contra el narcotráfico, yo creo que tiene su punto de arranque en la criminalización, ¿no es cierto? En la satanización de los países. Claro. México, un narcoestado; Bolivia, un narcoestado; Ecuador, un narcoestado. Sí, somos narcoestado, ¿sí? Fíjate, la profunda contradicción. Somos narcoestados y de pronto exportamos grandes cantidades de droga a los Estados Unidos. Toneladas de cantidad de droga a los Estados Unidos, cuando tienes al imperio más moderno, más sofisticado tecnológicamente del mundo. ¿Cómo es que Estados Unidos no puede detener, ¿no es cierto?, los submarinos? Teniendo submarinos nucleares, no puede detener submarinos ahí rústicos que llevan droga desde Colombia a las costas del Pacífico de Estados Unidos. ¿Cómo es que no existe en Estados Unidos grandes detenciones de los grandes capos de la droga que distribuyen droga a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos? Es decir, en nuestros países que son narcoestados están los grandes capos de la droga que gobiernan la economía informal de los Estados Unidos. ¿Cómo es esto? ¿En qué jueguito estamos? No es cierto. ¿Quién blanquea la gran cantidad de dinero que circula como consecuencia del tráfico? ¿Dónde se blanquea? Nosotros tenemos las Islas Caimán, nosotros somos dueños de Hawái, ¿no? No, por Dios. Pero sí, pero necesitamos ser criminalizados, ¿no es cierto?, para justamente justificar los presupuestos, las operaciones, los operativos encubiertos, etcétera, etcétera. Claro, si no lo criminalizas por la vía del narcotráfico a Evo, no vas a poder enfrentarlo en el debate, ¿no es cierto?, ideológico, político. Entonces tienes que encontrar su talón de Aquiles, y su talón de Aquiles es que es un narcotraficante. Y los informes de las supuestas actividades de Evo como narcotraficante solamente existen en la mente delirante de los agentes que se benefician justamente de esa política de criminalización. Que esa criminalización, además, empieza dentro de Estados Unidos, es lo que dice Noam Chomsky, ¿no? Que Nixon inventa la guerra contra las drogas para criminalizar a los afrodescendientes, a los hippies, latinos, y luego ya a los latinos y ya al resto del mundo. Pero empieza la criminalización adentro de Estados Unidos, especialmente para extinguir al movimiento de resistencia de los negros y a los pacifistas, que básicamente eran hippies y se oponían a la guerra de Vietnam. ¿Y negros también? Sí. Entonces sí, la criminalización es el punto, es el tema con lo de las drogas. No, eso es fundamental, porque fíjate que son como ciclos económico-políticos, ¿no es cierto?, que se acoplan de alguna manera a los momentos de declive también económico de los Estados Unidos. Por ejemplo, toda la legitimidad de la lucha contra el comunismo, de la supuesta lucha contra el comunismo en América Latina, permitió eliminar
cualquier sombra de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda. Es decir, la lucha contra el comunismo sirvió para liquidar proyectos nacionales de industrialización, de autonomía, de integración regional. El comunismo le sirvió para eso. Era el bisturí perfecto para afeitar, ¿no es cierto?, al enemigo. Una vez que cae el muro de Berlín, tenían que inventarse, ¿no es cierto?, alguna treta, algún otro justificativo para seguir desarrollando su hegemonía, su dominio global. Y apareció el narcotráfico. Y es una combinación híbrida, el narcotráfico con el comunismo. ¿No es cierto? El Ejército de Liberación, una mezcla de narcotraficantes y comunistas, y entonces había que intervenir Colombia. Se les Pero ahora termina, regresaron al comunismo. sí, no, sí, ahora nosotros Ahora somos es el comunistas. populismo, ahora es el populismo y El también el populismo, comunismo. exactamente, exacto. Y entonces se les agota, ¿no es cierto?, los insumos ideológico-políticos del anticomunismo se pasan a la lucha contra el narcotráfico. Hoy día saben que esta estrategia de lucha contra el narcotráfico es un fracaso estrepitoso. Todo el mundo, todos los informes dicen que es un fracaso. El modelo norteamericano, la lucha contra el narcotráfico, que es un modelo global, está terminado. Y bueno, y a partir de eso aparece el terrorismo. 2001, el bombardeo, la destrucción de las torres, ahora es narcoterrorismo. Narcocomunismo Está terrorista. apareciendo, sí, y está apareciendo ya la sombra de la cabecita del iceberg, ¿no es cierto? El terrorismo cibernético, ¿no? Y nosotros casi como perfectos idiotas caemos en la trampa y no tenemos un contradiscurso y no logramos socializar toda esta estrategia, la narrativa, que obviamente está apuntalada por los medios de comunicación. No hay nadie con más entusiasmo que los medios de comunicación para multiplicar, ¿no es cierto?, la trampa global, como dice Chomsky. Entonces hay casi como una especie de idiotización global. Sí, Y claro. nuestras fuerzas armadas se compran sin cernir, se compran sin racionalizar cada una de estas doctrinas. No hay fuerzas más anticomunistas que las Fuerzas Armadas latinoamericanas, aunque no tienen ni siquiera partidos comunistas en sus países, pero son los más acérrimos anticomunistas. Oye, ¿No es ¿Ya cierto? ves? Tú te crees todas esas cosas. una última pregunta. Mira, existe un cable de Wikileaks que se filtró que se filtró cuando Julian Assange sacó toda esta información, que revela que en septiembre de 2006, Felipe Calderón, recién nombrado, recién avalado por los tribunales, pero que no tenía el aval, tenía una fuerte oposición frente a él, Recién se impuesto, pues. presentó ante la embajada norteamericana y a pedir ayuda. Y el cable dice que la embajada, Felipe Calderón, efectivamente se encontraba ante una situación de gran debilidad política y decidió apoyarlo en las áreas. Fíjate, esto es muy interesante. Decidió crear un equipo un equipo de la misión que se involucró activamente con el equipo de transición de Felipe Calderón para promover y hacer progresar las áreas que son prioridad para los Estados Unidos. Y a las pocas semanas se echa a andar la guerra contra el narcotráfico. ¿Tú crees que estamos haciendo una lectura excesiva y que esto no tuvo que ver, o bien esto es precisamente el anuncio del arranque de la guerra contra el narcotráfico en México? Bueno, no. Dale el mayor crédito al cable de Wikileaks. Ok. Yo creo que, fíjate la brutalidad, piadados que son hoy día que son las agencias norteamericanas contra Assange. Sí. Quieren hacerlo desaparecer como un acto de venganza, pero también yo diría casi como una política de escarmiento. Nadie como Assange ha logrado, ¿no?, desnudar al rey. Es decir,
ha logrado describir cómo operan las entidades, las agencias, las embajadas a lo largo y a lo ancho del mundo. Yo creo que a Assange le debemos una gran parte de nuestro conocimiento sobre el funcionamiento siniestro, oscuro, criminal del imperio, ¿no? Y por eso es que quieren despedazarlo, quieren descuartizarlo de a pedacitos, y por eso este gran ataque contra Assange. Incluso si es que lo meten a la silla de ruedas, si es que lo meten a una cadena perpetua, van a tratar de hacer desaparecer el legado de Assange. Es decir, el imperio se comporta como el imperio portugués, como el imperio español. No es solamente la desaparición del cuerpo físico, tratan de hacer desaparecer las huellas, el ADN, los cromosomas de estas personalidades tan valientes, tan honradas y que quieren contribuir con la humanidad. No hay mayor enemigo, no hay enemigo más peligroso para la humanidad, ¿no es cierto?, hoy que Assange, ¿no es cierto?, o que nuestros gobiernos nacionalistas, progresistas, de izquierda. La verdad que somos unos endemoniados, somos unos enemigos declarados, porque lo que hacemos es lastimar la reputación, el prestigio, la cápsula sacrosanta de la democracia norteamericana, de la protección de los derechos humanos, de la gran sociedad norteamericana. Yo la verdad que me compadezco a los millones de norteamericanos que ignoran la naturaleza de gobierno que tienen. No, y además, por eso la enajenación. Además ponemos nerviosos a los mercados, oye. Exactamente. Oye, sí, pero sí, eso sí, yo creo que sí, eso es claro. muy importante. Finalmente, pues, todos nos vamos a morir, pero lo que sí no se puede desaparecer es ese deseo de cambiar las cosas y de esa indignación de mucha gente, de la gente en general. Pues Juan Ramón Quintana, muchísimas gracias por habernos acompañado en Chamuco TV. Sí, muchísimas gracias. Creo que esta plática es una verdadera cátedra de lo que realmente son las agencias norteamericanas. Es un tema a debate en México porque hay una iniciativa del gobierno para controlar la actuación de estas agencias. Acaba de suceder la detención y devolución y todo el sainete del general Cienfuegos. Es un tema muy vigente en México y yo invito a las personas que vieron este programa y que te escucharon a que hagan los símiles entre lo que nos has platicado de Bolivia y de la CIA y la DEA en general y USAID con lo que pasa en México y lo que ha pasado en México. Creo que es muy fácil encontrar los hilos para conectar las cosas. Muchísimas gracias, Juan Ramón Quintana. Pistón. Muchísimas gracias, Juan Ramón. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad y estamos siempre dispuestos a intercambiar estas ideas. Solamente me faltaban cosas sobre estas prácticas terroríficas de dominio norteamericano, imperial, y es también que en parte somos responsables también nosotros, es decir, nuestras derechas. Si hay una gran complicidad para que el imperio tenga la estatura que tenga, que tiene, la dimensión que tiene, la brutalidad que tiene, también se debe a nuestras derechas cómplices, ¿no es cierto?, que prácticamente se allanan, se aplanan, son casi como entidades abyectas, ¿no? Son como estructuras coloniales y por lo tanto también se debe a ellos, y fundamentalmente a ellos. Y por cierto, los medios de comunicación hegemónicos que corren con mucha prisa siempre delante de los intereses del imperio, aún sin creo que hay una enorme necesidad de discutir sobre el papel de los medios en estos proyectos de dominación ¿no?, imperial y por supuesto de la complicidad de nuestras derechas. Creo que es importante pegar siempre algún martillazo en la estantería de cristal, ¿no es cierto?, para que el imperio no crea que puede hacer lo que se le antoja durante todo el día. Pues sí, muy bien. Pues muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias.